Definitivamente, este tema pues sí es de mucho interés. Primero que nada, ¿por qué? Porque si a un padre de familia de educación primaria tú le preguntas qué es lo que debe de aprender el niño en la primaria, te va a decir, yo creo que tres cosas, ¿no? Leer, escribir y que sepa usar las operaciones básicas, ¿no? De que son suma, resta, multiplicación y división. Como Sí. que ese es para el padre de familia, lo más básico, lo más burdo, lo que se va y se aprende en la educación primaria. Entonces, cuando ya hablas entre maestros, uno de los cocos para trabajar con los niños, o al menos lo que yo he visto en los programas escolares de mejora continua de todos los años, es la comprensión lectora. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué siempre hay que trabajar sobre la comprensión? ¿Por qué tenemos niños que no comprenden? Pues tiene que ver mucho con la metodología de enseñanza de este proceso alfabetizador, que son cómo le enseñamos a los niños a leer, cómo les enseñamos a escribir. Y este método en lo particular, que no es nada nuevo realmente, es de lo que se caracteriza muy bien, es de eso, de trabajar la comprensión sobre otra cosa. Entonces, ya hay muchas actividades, ahorita comentábamos, ¿no? Que en este método que ya a lo mejor ya los docentes ya las hacen, ¿no? Porque son actividades de lectura, pero que cuando tú tienes una conciencia del proceso, obviamente lo vas a poder potenciar más, y una vez que un niño pues pueda cumplir con este proceso, pues va a tener una mayor comprensión y eso va a ser bueno tanto para el niño, tanto como para el grupo, el alumnado, y pues cumpliríamos con uno de los aspectos que quieren los papás, que aprendan a leer y escribir. Sobre todo que en primer grado hay una gran presión sobre ese maestro de primer grado, porque el papá quiere que lea y escriba rápido a veces. Y aquí no es tan rápido el método, pero garantiza que a futuro hay una mayor comprensión. Así es, y es bien importante conocer el método porque los padres vienen con expectativas de las escuelas de esos tiempos, ¿no? Como tú y yo que nos enseñaban con distintos métodos. Entonces, cuando el maestro conoce el método y es capaz de ponerse de acuerdo con los papás en esta metodología, en cómo se va a trabajar, pues ya existe una mayor conciencia, ¿no? Y rompemos con esos viejos esquemas que no necesariamente son funcionales para la comprensión lectora. Pues, dale. Bueno, pues le damos. Entonces el método, su nombre largo y artístico, digamos, es método global de análisis estructural, mejor conocido como método global, nada más, ¿no? La mayoría lo hace así. Este método, para darnos un contexto de dónde viene o quién lo metió al ámbito educativo, estamos hablando de este señor que se llama Ovidio de Crowley, que nació en el 1831 y murió en el 1932. Si se fijan, no son años recientes. Sin embargo, la metodología que él usa es basándose en un método global. Este señor no solamente fue educador, sino que también fue psicólogo y doctor. Entonces tenía como que una manera completa de ver el desarrollo humano, ¿no? Entonces, el método global, según él, pretende basar el aprendizaje en el proceso de la globalización. Esto es primordial en la educación infantil, en la cual los intereses y necesidades de los niños son vitales. Los métodos analíticos o globales se caracterizan porque desde el primer momento se les presenta al niño y a la niña unidades con un significado completo. Es decir, que estamos partiendo, ya bien lo decías ahorita, no de lo particular, de lo específico, sino de lo general, y vamos a ir a terminar a lo específico. Entonces, sí es muy importante que reconozcamos este trayecto o este camino, porque es la pauta para comprender cómo funciona realmente el lenguaje, que tiene mucho que ver el método de enseñanza en cómo adquirimos realmente nosotros el lenguaje oral, pero pues el escrito obviamente con ciertas especificaciones. ¿Y sabes qué pasa, amigo? Acá él lo está diciendo, unidades con significado, ¿no? Cuando partimos, por ejemplo, de métodos silábicos, que son métodos de lo pequeñito y que vamos ampliando, partimos de sílabas que no necesariamente tienen un significado a simple vista, ¿no? Si yo digo ma, quizás lo podemos relacionar como con esa parte de mamá, ¿no? Pero si digo que, o si digo sí, pues se queda como muy corto el significado. Entonces, como nos dice este método, se parten de oraciones,
que tienen relevancia en la vida diaria, ¿no? La casa es azul, mi casa es azul, es algo que se puede ver, que se puede constatar y que tiene relevancia para lo que estamos utilizando. Y es que al final de cuentas el lenguaje es eso, el lenguaje son ideas que se verbalizan. Entonces nosotros ahorita pues nos estamos comunicando en español porque hablamos el mismo idioma y entendemos cómo funcionan los bloques del lenguaje de la misma manera. Entonces cuando esto lo migramos al contexto escrito es lo mismo, solamente que tenemos que entender cómo funciona el código escrito, de dónde se escribe, cuál es la direccionalidad, cuáles son las funciones de las palabras. Y de esa manera pues vas apropiándote ya, y una vez que lo entiendes y lo comprendes pues lo puedes manejar. Entonces este método busca eso, hacer esa incorporación. Y te voy a decir que te fuiste con sílabas que a lo mejor sí tienen significado, como sí, por ejemplo, pero si yo te digo su o te digo po, sí, di, de, no sé, algunas tienen y otras no, pero siempre tienen que estar asociadas a eso, a que tengan un significado, y ahorita vamos a ver algo sobre esto. Entonces, en el método global consiste en aplicar a la enseñanza de la lectura y la escritura el mismo proceso que sigue en los niños para enseñarles a hablar. Entonces, cuando le enseñamos a hablar a los niños, o cuando los niños aprenden más que enseñarles, porque realmente es bien raro la enseñanza del lenguaje en un bebé, no se da como tal, realmente es algo muy natural. El niño empieza a hablar a medida que le va encontrando significado a las cosas que va ocupando. Por eso las primeras palabras de un niño son mamá, papá y agua. Claro. ¿Sí? Que son las... Que son necesidades, amigo, es algo que estás viviendo y es algo que necesitas, ¿no? Entonces, aquí es bien importante lo que tú mencionas, ¿no? Si el lenguaje oral es natural y no es fragmentado, ¿por qué utilizar entonces en el aula métodos fragmentados? A veces yo creo que en el imaginario de los maestros y de muchos padres de familia se piensa que como son chiquitos, necesitamos partir las cositas para que lo entiendan, y ese es un grave error. Y ahorita en este método te dicen por qué. Entonces ahorita vamos a hablar precisamente por qué el pensamiento del niño funciona como un todo. Claro. ¿Sí? Hay una característica específica de ello. Entonces aquí vemos, ¿no? Las características intrínsecas al método son las siguientes 4. Responden a la psicología sincrética o globalizadora del niño al iniciarse con la idea concreta o completa. De esto ahorita quiero que abordemos más, porque lo que es sincrético en realidad es eso, que se ve como un todo, que funciona como un todo, no en fragmentos, como bien lo mencionabas ahorita tú. La lectura es ocasional y práctica, no exige lecciones sistematizadas, y la lectura y la escritura ocupan el lugar que tienen en la vida, es decir, hablamos otra vez del significado, de la utilización de los lenguajes escritos en las situaciones cotidianas que tenemos y contextualizadas. Permite la frecuente repetición, lo cual es indispensable para el aprendizaje de la lectoescritura. Aquí podrá hacer ruido un poco la palabra repetición, pero la palabra repetición tiene que ver con hacer una y otra vez las experiencias de lectura que tengamos. No con que me vayan a hacer una plana de una página, o no con que me vayan a hacer una plana de Saces y Sosú. No, sino que las mismas actividades, al volverlas a hacer en otros contextos, son repetidas, pero él va entendiendo cómo funciona el lenguaje escrito para los señalamientos y para otro tipo de situaciones. Y este método permite juegos, y esto hace que sea muy agradable, sin mecanizaciones que lo hagan aburrido. No es ir vas a aprender a escribir, sino que al mismo tiempo que estás platicando, que estás jugando, tú vas haciéndote o te vas apropiando de estas, vamos a decir, pautas que te van a permitir escribir en un futuro. Entonces, sigo con las características. Cuando hablamos del pensamiento sincrético, vamos a hablar específicamente de los niños. Hablando de los niños, el niño regularmente aprende a escribir entre los 4 y los 7 años, ¿no? Eso es más o menos el periodo, y todo niño en la mente, todo está relacionado con todo, pero no de acuerdo como pensamos los adultos. O sea, ellos no ven el tiempo, el espacio y la causa, que nosotros ya los podemos manejar de cierta manera, sino que su pensamiento capta las totalidades antes que los elementos que lo conforman.
Es por eso que el método se apropia más a ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices, el ejemplo que puso Edgar, la casa es azul, es un todo, es toda una idea completa que te habla del color, que te habla de cómo se llama el edificio y los conectores que ocupas para hacerlo. Cuando hablas de eso es un todo y no como cuando haces otra palabra o haces alusión a otras frases que en realidad no tienen ningún sentido para el niño, como mi mamá me mima, que realmente es una palabra que a lo mejor le puedes apropiar un sentido, pero realmente no creo que haya un niño que lo diga, que diga en su casa, mi mamá me mima, No, que pues es lo tradicional, lo convencional en el método silábico. Entonces el niño percibe antes y mejor las diferencias que las semejanzas. Para un niño es más fácil, por esa totalidad, por ese pensamiento sincrético, ver qué es lo que es diferente a qué es lo que se parece. Percibe antes y con mayor facilidad los colores que las diferencias de las formas. Un ejemplo sería, por ejemplo, si tú pones varias frutas a un niño, una naranja, una manzana, que tienen más o menos la misma forma, él probablemente las vea todas redondas o diga, son todas redondas. Pero si tú ves con los colores, él va a decir, esta es roja y esta es naranja. Él percibe mayor esa parte. Por eso el uso de los colores en la enseñanza de la escritura debe ser fundamental. Y aquí pongo un ejemplo de diferencias, ¿no? Por ejemplo, hay dos frases que es mi papá come del lado izquierdo y mi menino monono. Si tú ves las frases y las puedes pensar, analizar más a detalle, te puedes dar cuenta de las diferencias que hay en los sonidos. Para un niño, ya vemos del lado derecho, yo marqué con colores todos los sonidos que tienen y los sonidos que se repiten. Para un niño es más fácil diferenciar entre mi papá come, porque es una gran diversidad de cosas diferentes, de letras, fonemas diferentes. Exactamente, de fonemas diferentes, que en el de abajo, que es mi menino monono, que realmente suena muy igual. Y no sé si te has dado cuenta que voy a hacerte un comercial o si has visto estos TikToks que hay de la enseñanza de idiomas, en donde pregunta un extranjero algunas palabras que se suenan totalmente igual, ¿no? Totalmente igual, aunque se escriban diferente. Entonces, ese efecto de confusión que se tiene en esos videos es prácticamente lo que el niño empieza a vivir también cuando los fonemas se repiten a fondo o a detalle tanto que no le permite diferenciar en sí. Y que créeme que los niños pues sí le van agarrando la onda al método del maestro, pero el resultado no va a ser el esperado. ¿Por qué? Porque él no se está adaptando totalmente a su pensamiento sincrético a verlo como un todo. No, y sabes que, por ejemplo, en tus ejemplos que pones, amigo, ¿cuál es la relevancia de la segunda oración? O sea, ¿en qué momento la vas a utilizar? Yo me puse a pensar ahorita, el niño sí, o sea, sabrá en qué momento lo va a utilizar o solo se va a utilizar en la vida de la escuela, ¿no? Sí, de hecho, sería prácticamente una actividad escolarizada, según lo del libro de cómo mejorar la evaluación, ¿no? Es una actividad escolarizada porque solamente se utiliza en el aula y no la llevas afuera a una realidad, cuando necesitamos actividades, pues, de tipo auténtico. Entonces, básicamente, en el pensamiento sincrético tiene estas características. Otra cosa que tiene el niño es que cuando se siente motivado por una viva curiosidad o interés vital, es capaz de buscar por sí solo antes que pedir ayuda para descomponer el todo. Cuando la motivación, este es en primer grado o en aprender a leer y escribir, y me atrevo a decir que en todo proceso de aprendizaje, ¿no? Pero aquí es súper importante que el maestro transmita esa motivación o que genere esa motivación en el niño para que él pueda agarrarle el interés. Y este método precisamente busca favorecer esa curiosidad, porque no es que te voy a ir enseñando cómo se hacen las cosas, sino que te voy a llevar por un camino de descubrimiento que tú solo vas a poder irte apropiando de cómo funciona el lenguaje en la realidad. Todo niño es intuitivo en edades de 5 y 6 años, como percibe de manera global, por eso percibe primero las diferencias que las semejanzas. Y puse otro pequeño ejemplo, mi querido Edgar, donde está gato y perro. Un niño te puede diferenciar si tú le pones esas dos palabras, gato y perro, y le dices, esta es una y esta es la otra.
Si tú le pones mano y mono y se las mezclas si quieres y las pones otra vez, muy probablemente no te pueda diferenciar porque los fonemas son prácticamente iguales, ¿no? Entonces, también hice la diferencia con colores en las que se puede percibir la diferencia entre unos y los otros. Y ¿sabes qué? Creo que esto es bien importante para los maestros que tienen primero o segundo grado de primaria, y que a veces estamos perdidos en cómo enseñar a leer y escribir. Acá ya nos está dando un gran tip. Si lo primero que los estudiantes van a encontrar son las diferencias, pues ya podemos empezar a trabajar primero por eso, ¿no? Porque si nos vamos por las semejanzas vamos a frustrarnos y decir es que no entiende, no diferencia, pero porque es parte de su proceso. Sí, de hecho sí. Entonces, el tener una diversidad en vocabulario en el aula es fundamental y eso es fundamental para el aprendizaje de idiomas, por ejemplo. Pero en primaria, acuérdense que el lenguaje escrito tiene sus propias reglas y aunque está basado en el lenguaje oral, hay muchas situaciones de contexto y de sintaxis que realmente tienen que ser de una manera muy específica. Entonces el niño las tiene que ir aprendiendo y para ello hay que ampliar el vocabulario siempre. ¿Y de dónde vamos a partir? Pues de lo cercano, ahí sí, de la parte que el niño puede manejar, que es partes personales, su nombre, nombres de los propios de los demás, los objetos cotidianos de la escuela, de la casa, del hogar. Todo eso va a ser una pieza fundamental para generar un ambiente alfabetizador. Y bueno, ahorita también vamos a hablar un poquito de cómo va el método, porque el método en sí tiene una secuencia. Y ahora, de que aquí hablemos de un método, sabemos que se mezclan, a veces muchos se tocan, ¿no? Y ahorita van a poderse dar cuenta dónde vamos a tener que recurrir a la sílaba, porque pues obviamente es una parte de un fonema y también a los sonidos de las letras. Pero no van de entrada, pues es lo primero, no van de entrada, no tienes que arrancar con ellos. ¿Por qué? Porque probablemente el niño se va a memorizar. Ahora vámonos, ahorita estábamos hablando del silábico, la sílaba, vámonos al fonético, el sonido de la letra. El niño se va a memorizar rr, pero pues rr no tiene significado, ¿no? Lo decíamos ahorita. Entonces, básicamente el método tiene estas 4 fases. La primera fase se llama comprensión, la segunda fase se llama imitación, la tercera fase se llama elaboración y la cuarta fase se llama producción. Pues cada una de estas fases tiene sus propios objetivos didácticos y tiene sus propias actividades que van a favorecer el desarrollo de esa fase. Entonces, es bien importante aquí la participación del maestro, pero como un agente que facilita y un agente que acompaña. No tanto como el docente tradicional o convencional típico de ir a enseñar letras, ir a enseñar esto. No, realmente son dinámicas o actividades donde van a poner de cierta manera un problema de lenguaje, una frase en donde la van a poder descomponer y van a poder darle significado a sus partes, pero vamos a partir de un todo siempre. Entonces vamos a ir explicando cada una de estas fases. No sé si quieras comentar algo aquí. No. Bueno, me voy a las fases. La primera fase, en la fase de comprensión, se presenta a los alumnos diversas palabras y oraciones que hacen referencia a los elementos que les rodean y forman parte de su entorno y rutinas diarias. Esta etapa es imprescindible para que los niños tomen un primer contacto con el lenguaje escrito y conseguir captar su interés por conocer el significado de dichas palabras y de este modo motivarlos para el aprendizaje de la lectoescritura. Entonces, ese es el primer momento o primer acercamiento que el niño pues ya va a tener con las letras. Si se fijan, aquí no estamos hablando de trabajar con los cuadernos todavía, ¿no? Se trabaja de una manera dinámica. Se trabaja mucho con cartulinas, rotafolios, tarjetas. ¿Por qué? Porque todo es dinámico, es un intercambio de hablar, de hacer y de estar de cierta manera encontrándole el lado, la razón a las cosas. La utilidad, amigo, porque la utilidad. Creo que eso es lo bien importante en esta fase de comprensión. O sea, yo me doy cuenta que así como hablo, así como el entorno, el lugar, la escuela, la casa, el campo donde yo vivo, esos objetos se pueden trasladar al lenguaje escrito. Y entonces como estudiante digo, ok, entonces esas palabras que he visto en algunos lugares tienen un significado,
sirven para algo, ¿no? Entonces como que el estudiante entiende que lo oral, lo que vive, se puede trasladar al lenguaje escrito, ¿no? Y los procesos de lectura y de escritura, pues lo que importa es la utilidad, ¿no? Y para qué me sirve. Así es, entonces en esta primera fase de comprensión se tienen algunos objetivos. El primero de ellos es establecer un primer contacto con las palabras de su entorno, familiarizar a los alumnos con el lenguaje escrito, es el mismo objetivo. El segundo sería fomentar la curiosidad de los alumnos por conocer la forma de las palabras y su significado, reforzar la correspondencia entre la palabra escrita y el objeto que se designa, contribuir a crear relaciones sociales sanas, potenciando un clima en el aula de afecto, seguridad y aceptación de los compañeros. Fíjate que en este primer momento no hablamos de juicios, no hablamos de escribir totalmente, hablamos de ir, indagar, tener esa curiosidad, ir y tratar de darle sentido a lo que son el lenguaje escrito con relación al entorno y a la utilización que le vamos a dar. La relevancia, ¿no? O sea, la relevancia, ¿para qué? Así es, ¿para qué escribir? ¿Y cómo funciona realmente? Porque realmente lo usamos y a veces nosotros los adultos lo usamos tan cotidiano y mecánico que decimos, pues es fácil, ¿no? De hecho, antes había muchos cursos, no sé si te tocó tomar alguno, cursos de alfabetización en los que te cambiaban el lenguaje, las formas, ¿no? Me acuerdo de uno, por ejemplo, que te daban símbolos y tú tenías que saber qué decía, ¿no? Y para que veas cómo se siente el niño, decía. Y en vez de nosotros tenemos, por ejemplo, la lateralidad de la escritura, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Ese me acuerdo que era de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba. Y así se iba. Pero nos iban llevando por las distintas etapas hasta que nosotros podíamos apropiarnos de ese nuevo lenguaje, pero nosotros ya teníamos un antecedente de un lenguaje previo con reglas que pudimos transpolar. Entonces el niño no tiene eso, el niño tiene que llevarse a la práctica eso y nosotros le tenemos que dar ese significado. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué favorece la comprensión? Así se llama esta primera etapa. Precisamente porque él está entendiendo el significado, la relevancia y de cierta manera está trayendo las ideas completas a su mente. Él no va a decir casa, no, él va a leer casa. Y cuando lea casa, en su mente se va a imaginar o su casa, o una casa azul, o una casa roja, o algo. Pero él ya va a traer ideas. Por eso este método favorece mucho la comprensión. Eso va a hacer que tenga una mucho mejor lectura y pues obviamente que se quede con más contenido de lo que él pueda ir consumiendo. Entonces aquí en comprensión, algunas actividades para la comprensión sería instalar los nombres de los objetos en el salón y en el hogar sobre cartulinas de colores, a los que se les da una lectura ocasional. Es decir, yo soy el profesor, bueno, le voy a poner ventana ahí y la voy a marcar de un color, pizarrón, puerta, mesa banco, todas las cosas que hay ahí las voy a ir poniendo. Si quiero que sean juegos o cosas pequeñas, puede ser, por ejemplo, los colores, unas tazas que tenga ahí, así donde todas las cosas que puedan. Y aquí puedes hacer un juego, ¿no? Puedes leer, primero vas a darle lectura con ellos para que ellos se familiaricen con ellos, le das lectura y ellos van comprendiendo que cada palabra tiene un significado. Entonces, puedes hacer un juego con ellos que se llame búsqueda de objetos, en el que ya el niño, las cartulinas que pusiste, las vas a quitar y se las vas a dar. Y el niño va a tener que ir a ponerle, va a ver la palabra y va a tener que irlo a poner. Lógicamente esto no es el primer día. El primer día vas a leer y el segundo y el tercero. A lo mejor ya la segunda semana haces el juego para que vean, pongan y ellos mismos digan, no, mira, ahí no dice, lo cambien. Aquí el intercambio y el aprendizaje colaborativo es súper importante. Entonces, así a medida que van pasando las semanas, tú tienes que ir incorporando nuevas palabras y nuevo vocabulario. Yo hacía una actividad cuando daba primero de este tipo, pero eran unas tarjetas que por un lado tenían el nombre, decían, por decir, no sé, comedor, y por la parte de atrás tenían un comedor, tenían que pegar un comedor, ¿no? Entonces así está relacionando la idea del comedor con la palabra y con esos puedes hacer muchos juegos. Por ejemplo, uno sería poner como memorama abajo 2 niños
ya levantas la palabra, lees la palabra, si la lee bien, la voltea, si se la queda, y ahí van jugando, ¿no? A las tarjetas. Entonces, esa es una de las actividades que favorece esta parte. Otra, ya un poquito más avanzada, porque voy de lo más sencillo a lo más complejo. Se coloca pegado en el mesabanco el nombre del estudiante como referencia. A su vez, se tienen por separado para ubicarlos en actividades fuera de su mesabanco, donde el estudiante deberá encontrar su nombre para posicionarse. Esta también era una actividad que a mí me tocó hacer, ¿no? Sí, igual Cada a mí mesabanco, en la parte de arriba, donde tú ponías el lapicito ahí, yo le ponía el nombre del niño con una cinta, ¿no? De hecho, yo usaba un referente para la escritura también, que era una letra X partida por la mitad para mayúsculas de 2 renglones y minúsculas de 1. Yo no soy muy afecto al cuaderno doble raya, se me hace muy chiquito de abajo para el niño, pero yo lo que hacía era que cuando empezábamos, le decía a los papás, en el cuaderno ponle X a 2 renglones y él va a hacer la letrona de este tamaño que le hace, pero luego el cerebro solo, con el paso del tiempo, lo transpola a un solo renglón y en el renglón ya te queda minúsculas de medio renglón y mayúsculas del renglón completo, ¿no? Digo, ese también es un tip para quienes vayan empezando en primero y no sepan con qué actividades poner. Pueden utilizar ese de referencia de la X, es súper bueno. Ahora, la actividad esta es, ya tienes el nombre en el mesabanco, el niño ya sabe, siempre se sienta donde mismo, tú tienes las tarjetas de los nombres, un día quitas mesabancos, te pones en el suelo y pones los nombres en círculo. Entonces el niño lo que tiene que hacer es ir a buscar su nombre para saber en qué lugar se va a colocar en esa actividad que puede ser en círculo, en triángulo, y de cierta manera pues ya le está dando un uso a su nombre que tiene que ver con la posición que va a tomar. Entonces esa es otra manera en la que puedes utilizar aquí el nombre propio, que es uno de los temas de primero, para poderte trabajar con un método global. La tercera es la utilización de frases completas para la lectura. Y estas frases se utilizan como si fueran rompecabezas después de la lectura. Por decir, yo puse en el pizarrón frases que utilizamos cotidianamente en el aula. Vamos a ser sinceros ahí donde estamos trabajando esto. Por ejemplo, trae tu cuaderno. Es una frase corta, pero que se usa mucho. Borra el pizarrón, ponte de pie. Cualquier frase que tú detectes que utilizas con frecuencia, pero que sea una frase completa, toda una idea, es lo que vas a poner y de ahí vas a partir para poderla hacer como un tipo rompecabezas. La vas a partir en las 3 palabras que son trae tu cuaderno y vas a decir dónde dice cuaderno, dónde dice trae, vas a poder jugar con ellas. Incluso hay unos rollitos, no sé si te ha tocado verlos, pero yo creo que sí, que son, este es un pedazo de cita, pero son así, para las máquinas estas de escribir, para los tickets. Okay. Las venden para los tickets. Estas son buenísimas porque ahí puedes escribir frases que se pueden recortar para poder jugar con ellas y poder formar oraciones completas. Ok. Entonces, esa es otro tip. Yo también utilizaba le pedí al inicio de ciclo 2 rollos a los papás de estos de tiqueteras, ¿no? Y a veces pues ya me los traían y con esos funcionan mucho. ¿Por qué? Porque lo vas cortando a la frase o haces el tirón largo y también el niño va comprendiendo con que pues los textos van teniendo una longitud y lo vas a poder ir cortando, ¿no? Entonces aquí cosas con esto, con la comprensión, mi querido Edgar. Me gustan, o sea, fíjate que ahorita que lo mencionas, claro que la primera y la tercera creo que son actividades muy básicas que se deben de llevar y que debes de ponerte también de acuerdo con los papás, porque eso es importante. Y si todos los maestros tenemos la misma visión de cómo se desarrolla el lenguaje, pues ¿por qué no solo hacerlo en el salón de clases? ¿Por qué no ampliarlo a todos los espacios que tiene la escuela? Y entonces en nuestros programas escolares de mejora continua sí estaremos fortaleciendo estos procesos. Das en el blanco y tocaste la familia, o sea, estas actividades se pueden hacer en casa también son favorables. Por ejemplo, instalar nombres de los objetos, refrigerador, cocina, el cuarto de la cocina, sala, comedor, todo lo que el niño interactúa, porque el niño ya sabe, ya tiene un vocabulario, porque ya tiene acceso al lenguaje oral. Entonces, ahorita es como que ir aprendiendo como del lenguaje oral
va a pasar al lenguaje escrito. Y la primera es comprender que existe ese funcionamiento y esa correspondencia, y pues de ahí vamos a partir para irnos apropiando de las reglas propias del lenguaje escrito. Una de las cosas que yo escuchaba alguna vez es que si es que los papás no tienen recursos para etiquetar o poner nombres, le digo, bueno, eso es lo que tú crees. Y hablando de ese contexto en el que te estoy hablando, tienen televisiones, las televisiones tienen una marca, los controles, los tickets del súper. O sea, en todo momento tenemos una interacción con la lectura y con la escritura. Que tú no lo conozcas de manera específica es otra onda. Entonces sí hay que ponernos de acuerdo en esto y hablar con los papás y que los maestros tengan una conciencia plena de que la lectura, la escritura y el lenguaje oral se utilizan en todo momento y no tiene que ver con los recursos. Es un grave error. Y el cómo sí, como tú dices, ¿no? Por ejemplo, si tú crees que no tienen para materiales para gráficos en casa, ¿por qué no decir, bueno, tráete una caja de cereal de lo que tengas y hacemos un taller de creación? Y aquí yo te presto los plumones y de aquí ya sales con tus organizadores para pegarlos. O sea, es como buscar el cómo sí realmente para aprender a leer y escribir. No necesitas mucho recurso en realidad. Necesitas que las actividades sean apropiadas y pensadas en el niño, en su desarrollo. Bueno, seguimos con la segunda etapa entonces. La segunda etapa es la de imitación. Aquí las actividades irán encaminadas a trabajar la grafomotricidad. Si te fijas, no empiezan los niños escribiendo como tal, empiezan viendo, empiezan con la memoria visual de las palabras, con la correspondencia de la idea, del dibujo, de la foto, de la cosa, con la grafía o con la palabra. Para ello se realizarán copias de palabras y frases ya conocidas por los niños, así como aquellas utilizadas en actividades de la etapa anterior. Muy importante que estén contextualizadas. De esta forma, los alumnos ya no solo reconocerán las palabras y las frases, sino que ya serán capaces de escribirlas. Entonces, ¿qué objetivos de aprendizaje se tienen? Se favorece el garabato espontáneo, que eso es algo bien importante que tenemos que tener, porque como maestros calificamos mucho a veces, y a veces el maestro que está muy acostumbrado a poner buenas y malas, cuando entra a alfabetización, puede cometer ese error de calificar como bien y mal, y este no es un proceso que se califica así, es un proceso de adquisición, que lo que tú califiques como mal perjudica en la motivación y frena ese proceso. Entonces es bien importante, a veces dice, porque si hay maestros que pudieran decir, pero ¿cómo? Si ahí no dice la palabra, ¿cómo la voy a poner bien? Pues, pero es que aquí es un proceso. No es que la vayas a poner bien, sino que le vas a decir, bravo niño, está viendo que está escribiendo y le está dando significado al garabato. Bravo niño, o sea, vas bien. Eso es lo que es importante, o sea, porque muchos maestros sí comentan eso, es que no lo está escribiendo bien. Le digo, no lo está escribiendo a lo mejor de una manera convencional, pero para él ya hay un avance porque entiende que lo que está plasmando en su libreta tiene significado, tiene relevancia, indica algo. Y eso es parte del proceso. Entonces, maestro, ahí no la riegues tú, porque el que no está entendiendo los procesos eres tú. Bueno, seguimos con objetivos. Controlar los movimientos circulares y la amplitud del trazo progresivamente. Desarrollar la coordinación visomotora gruesa y fina e iniciar un primer contacto con la escritura de palabras y oraciones. Aquí, en este de imitar, ya se trata de traernos lo de la etapa anterior hacia acá para poder ya decir, ok, o sea, ya hay significado, ya sé que hay significado. Ahora, ¿puedo yo darle significado por mi propia? Bueno, si lo copio igual, significa lo mismo y empieza a entender cómo funciona la funcionalidad social que tiene el lenguaje. Y para esto, por ejemplo, lo que utilizan muchos maestros son como una libreta tipo diccionario, ¿no? De esos objetos que tú dijiste, Andrés, que tenemos en el salón, ¿cómo lo llevo a mi libreta de diccionario, ok? Y entonces estoy trabajando los dos procesos, lo que estoy viendo, lo estoy llevando con mis propios trazos a una libreta, a un momento, y es cuando el estudiante empieza en este proceso de imitación. Entonces, maestros, vamos comprendiendo cómo se va llevando las etapas y de aquí ya cada uno empieza pensando en su grupo. Ya está, ¿cómo lo puedo aplicar? Así es. Y aquí te van unas pequeñas pautas, unas pequeñas actividades con el proceso de imitación. Por ejemplo, esta es la primera, ¿no? Se da a los estudiantes lanas de colores para su juego espontáneo, para después proceder a la escritura libre atribuyendo significado. Cuando hablamos de lanas de colores estamos hablando de estambre, ¿no? O sea, darle estambre, bolitas, que el niño juegue, que las manipule, que las vea. Esto tiene que ver con el garabato.
la escritura funciona como este estambre. Entonces, cuando el niño empieza a escribir, las primeras cosas que escribe van a ser cosas así como si fueran nudos. Entonces el niño, al entender el garabato, al sentirlo en lo textil, al desnudarlo, al dejarlo ya liso, él va a ir entendiendo que también en su escritura va a ocurrir algo de este proceso, ¿no? Va a ocurrir de desmembramiento de nudos para ir creando grafías. Entonces, después de esto, se pone un papel ahí continuo con diferentes nombres punteados de los niños. Bueno, esta es otra actividad, perdón. Se pone, porque en la primera, después de los garabatos, tienes que pasar a la escritura libre, ¿no? La escritura libre sería que el niño escriba atribuyéndole significado a lo que escribe. Ya él dirá, ¿no? Como dijimos ahorita, él podrá poner rayitas y palitos o dibujos o lo que sea, pero va a decir, aquí dice papá, aquí dice mesa, aquí dice esto. Y a lo mejor muchos ya van a empezar a escribir palabras que en el proceso anterior ya entendieron cuáles eran, ¿no? Capaz alguien nos pone pizarrón o nos pone mesa o su nombre. Sí, y que lo escriba totalmente perfecto, aun cuando no entienda totalmente cómo es el proceso para llegar ahí, pero ya le está dando un significado, está bien escrito, ¿no? Pero quien no, pues está en un proceso distinto y va a irlo descubriendo. Otra actividad es la de poner este papel continuo, que es el que te decía que son como las tiqueteras, con los diferentes nombres punteados de los niños, y ellos van a pasar a buscarlo y colocarse en donde está el nombre para remarcarlo con su dedo. Cuando empezamos a escribir, acordemos que hay motricidad gruesa y motricidad fina. Entonces, la motricidad que antes de escribir va a desarrollar el niño es con la gruesa, con su dedo índice va a ir remarcando los dedos punteados cómo se escribe su nombre, todo su nombre ahí. Eso lo tiene que hacer varias veces, en varias ocasiones. Lo puede hacer con pintura de dedo también, pintando con el dedo. O en los areneros, ¿no? Como de los métodos Montessori también. Así es, con los areneros, pero todo es con la mano, sin ningún instrumento, ¿no? Todo es con la mano para que el niño pues vaya comprendiendo lo que es el trazo de una manera mental, de una manera profunda, para que cuando se pase a escribirlo con su lápiz o con su color, pues ya el niño va a recordar cómo van los trazos en su mente y va a ser más fácil poder seguirlos con su mano. Entonces, otro tipo de actividades son las de complementación oral y escrita de oraciones incompletas que se les vayan presentando a los alumnos en las tarjetas que llevan adheridas en la parte posterior y velcro. Esta es una actividad con velcro, ¿no? Yo tenía un pizarrón, aparte de mi pizarrón, un pizarrón que era un pellón así como de velcro. ¿Por qué lo tenía así? Para que las tarjetas o las cosas que yo pusiera pues se pegaran directo sin tener que tener las dos partes del velcro, ¿no? Ese es un tip para los maestros también, ¿no? En vez de tener todo lleno de velcro, tenía un pellón ahí, peludo, y la parte que se pega. Okay. Y ahí se ponen varias palabras, por ejemplo, mi, dejas un espacio, come, y dejas otro espacio. Entonces ya el niño le enseñas cómo va la secuencia de la palabra, y él va a poder formar distintas oraciones. Ahí, por ejemplo, puse dos, ¿no? Ahí dice, mi mamá come frutas, pero eso puede ser mi papá, mi perro, mi gato, todo lo que sea suyo, puede darle una variedad, pero ya está entendiendo también el significado global de toda una oración con un significado total, ¿no? En la segunda frase estamos hablando de en el campo hay árboles, ¿no? Igual es la misma dinámica. Hay maestros también que lo hacen con las dos partes del velcro y la parte que pega la dejan en este pellón para que simbolice un renglón, y ahí le van apoyando también a la parte de la lateralidad, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, con renglones de velcro que van a poder ir jugando, pero ya formando palabras completas que lleven a ser oraciones. Si se fijan, lo estamos descomprimiendo de lo global, de la oración completa, de las ideas completas. Ahorita ya en una oración tiene estas palabras y básicamente el método va a ir recayendo a lo más sencillo, ¿no? Pero va potenciado con la idea global o con la idea de la comprensión. Entonces,
Aquí, ¿algún comentario, Edgar? No, me quedé pensando, ahorita ves que ya me imagino un taller que quiero dar en una escuela mía, entonces por eso dije, ok, no, está perfecto, me Igual encanta. esto también se puede, por ejemplo, hacer con organizadores gráficos en una carpeta, poner los velcros y para que cada niño pueda jugar con ellas. O sea, pues tiene muchas maneras de aplicarse, ¿no? No es nada más la única, simplemente que estés jugando con oraciones y las palabras que puedan hacer juego para formarlas, ¿no? Sí, empezamos con esas palabras que ya encontramos en el salón, por ejemplo, ¿no? Que ya Ajá. descubrimos, y de aquí, estas que ya domino, ¿cómo las puedo aplicar en una oración? ¿Cómo puedo identificar cuál va, cuál no va? Son como actividades de discriminación y me gusta, hasta tengo que me quedé pensando, ya vi cómo lo voy a hacer. Bueno, pues le sigo entonces y vamos a la tercera etapa, la etapa de elaboración. En esta etapa se refuerzan los conocimientos adquiridos en las dos etapas anteriores del método, haciendo hincapié en el reconocimiento y la identificación tanto de palabras como de oraciones formadas o escritas por los propios alumnos, ¿no? Aquí ya estamos hablando de lo que los niños pues ya están generando, ya empiezan ellos no a producir, pero sí a elaborar. Ya saben cómo hacer una oración y cómo pueden jugar con ellas y los significados. Dentro de sus objetivos de aprendizaje es identificar las sílabas en el conjunto de la palabra. Ya empezamos a entrar a la parte de la sílaba que ahorita les decíamos, o yo les comentaba, no es que esté peleada la sílaba es parte del proceso, pero no es lo que va por enfrente. Reconocer los fonemas aislados de la palabra. También los fonemas son partes del proceso, pero no son los que van por delante del método. Y fomentar la formación, lectura y escritura de palabras cuya grafía no ha sido visualizada con anterioridad. Yo lo que he visto en la primaria, mi querido Edgar, es en los métodos más convencionales, que son los silábicos, es que a veces los maestros ya tienen una secuencia de letras, cómo van a ir formando lo que es como el método silábico, en el cual ya cuando tienen 6, 7 letras trabajadas con las vocales, empiezan con vocales, luego se van así, luego bueno, ya empiezan la formación de palabras. Digamos que ese es como el punto de quiebre ¿no? Ellos empiezan con eso, pero pues sabemos los problemas que recaen en comprensión. Cuando venimos del método global, llegamos a esa parte, la trabajamos de una manera distinta y no se sacrifica la comprensión porque ya se entiende que el proceso de la lectura es un lenguaje en realidad, es un intercambio de ideas. Para esto tenemos estas actividades. Actividades de elaboración. Vamos a decir, aquí ya trabajas con las diversas tarjetas y se pasa el reconocimiento de sílabas, pero no es poner las sílabas por tal como suenan o como no, sino que tú vas a poner palabras y con la sílaba por delante, por arriba, que pueda él señalarla, marcarla de los colores que él quiera, para decir, ok, mar es una sílaba, aquí está. Martes, marchar, martillo, está al principio. Pesado, rosado, rosales, está en el medio. Santa, salta, vista, está al final. Brazo y cabra, caray, no siempre es al final, esta está al principio y al final. Y él ya va jugando, desmenuzando lo que es una palabra, con fonemas, con sílabas, pero que son palabras que son completas al final de cuenta. Regularmente estas siempre van acompañadas pues de una, ay, ¿cómo se me fue el nombre? Un visual, un soporte visual, ¿no? Que te permite visualizar la idea. Esa es una manera con el reconocimiento de sílabas. Y acá, amigo, lo que bien mencionas es la diferencia, ¿no? Mientras en el método silábico se empieza por aquí, ¿no? Se empieza por aquí de lo chiquito y se va creciendo. En el método global, esto busca que el estudiante reconozca sonidos, que la sea capaz de identificar que estas sílabas se pueden encontrar en diferentes palabras, pero no se buscan de ahí construir la palabra. Entonces, creo que es bien importante comprenderlo. Y yo lo visualizaría así. Imaginemos que la comprensión es la meta, vamos a decir, es la comprensión lectora, porque es el coco que hemos visto en todos los programas escolares, la comprensión es la meta. Entonces tú buscas el método. El método global está en una colina ahí arriba, hasta arriba. A lo mejor el método silábico no está en lo alto, está ya cerquita de la meta. Pero si empiezas ahí, pues vas a venirte con poca viada. Pero si empiezas en el método global, aunque empiezas lento, vas agarrando fuerza, viada, y cuando pasas la comprensión ya llegas con una totalidad, pues ya llegas sabiendo
cómo funciona el lenguaje escrito, el proceso de leer y el proceso de escribir. Entonces, tiene esa ventaja. Otra actividad aquí, Edgar, es la explicación de palabras que contienen otras palabras, recordando si hay relación del significado o no. Aquí podemos ver palabras, sabemos que muchas de nuestras palabras están compuestas con dos palabras dentro de una, ¿no? Por ejemplo, guardabosques. Guardabosques es guarda y es bosque, son dos palabras en una. Y esta sí tiene relación con significado. ¿Por qué? Porque significa guardabosques es una persona que cuida los bosques o que los trata de guardar. Hay otras que no tienen significado y que sí son dos palabras, por ejemplo, soldado. Soldado la puedes dividir en sol y la puedes dividir en dado, pero no tienen, aunque son dos palabras, no tienen relación una con la otra. Okay. Entonces, cuando se hace este tipo de ejercicio es muy importante saber o examinar si tienen esta relación de significado o no. Entonces, en el ejercicio es buscar en las tarjetas e identificar las palabras dentro de otras palabras. Pues te tienes vamos a decir, las tarjetas y ya, mira, aquí dice soldado, tiene estas dos palabras, guardabosques, y otras palabras que pueden ser palabras compuestas de varias palabras, ¿no? Encima de la mesa del profesor se dispondrá de tarjetas con el nombre de varias palabras que empiezan con la misma sílaba. Por ejemplo, patata, papel, palillo, todas empiezan con sílaba directa pa, que entonces ya ahí el niño, no de las, por ejemplo, no de las palabras típicas que estamos hablando, no es papá, popó, pipí, que son las que se usan en el método, son palabras con significado que tienen una congruencia o una similitud, digamos, en el inicio o en el final o en alguna de las sílabas que se puedan apreciar. Pero sí, aquí es donde entra un poquito la confusión, mi querido Edgar, entre, mira, eso parece silábico. No. Sí, y acá a lo mejor podría caer, ¿no, maestro? Decir, pues me puedo obviar todo lo demás y entrar directamente con esto, ¿no? Pero Pero no funcionaría. ¿Por qué? Porque si el niño no entiende que las palabras son ideas, que son bloques, pues él no va a poder saber esto de patata, papel o nada, ¿no? Entonces, por eso a veces caemos en lo que dices, ¿no? En irnos directamente a lo silábico y no respetar el proceso previo. Entonces, pues estas son 3 de las actividades que ya se vienen en elaboración. Al final, que voy a dejar un documento que es de donde saqué, este es un método que viene con más actividades, tiene unas 8 o 9 de cada una y que está muy bien pensado. Lo voy a dejar en mi perfil de Facebook, ahí en mi página, para que se vayan allá a darle like y a descargarlo, ¿no? A mí me lo mandas para que yo lo lea también, ¿no? Seguro que sí, Edgar. Bueno, nos vamos a la última etapa, que es la de producción. Ya en esta estamos hablando de niños que pues ya van a dedicarse a escribir, a saber escribir ya más convencionalmente, pero vamos a ver cómo van a llevar a la práctica lo que habían visto antes, ¿no? Tanto en actividades escolares como en las diversas situaciones que se presenten en su vida cotidiana. Y antes era más común, aquí es un poquito más difícil, Edgar, porque antes yo recuerdo que uno decía, bueno, le voy a dejar un recado a mi mamá, que estoy en las maquinitas cuando venga. Y aplicabas lo que escribías en la escuela en una nota. Ahora no, lo único que pues puedes migrarlo a las tecnologías, al teléfono, a lo que hay. Pero sigue siendo lo mismo en realidad, pues es aplicar el conocimiento que tienes para ya mandar un mensaje. Y aquí me recuerdo también un poquito del aprendizaje cuando se mandaban mensajes de texto de a peso, no sé si te acuerdas, Edgar. Sí. Bueno, mi papá no sabía mandar mensajes de texto porque era un señor ya grande y así, pues no usaba. Entonces, cuando íbamos a las tiendas que estábamos fuera de México, íbamos a Estados Unidos, por ejemplo, se perdía mi mamá y no la hallaba, y el lenguaje que tenían ellas era que mi papá le mandaba un mensaje de texto porque era más barato, así con todas las letras que hubiera nomás. Así, porque no sabía escribir, porque en aquel entonces tú tenías que picar 3 veces el 4, 2 veces el 3. Sí, cierto, sí. Era distinto, no era escribir como ahora, que te sale el teclado en la pantalla y le das. Entonces, pero me acordaba mucho de este proceso, pues, de cómo llevar a la práctica. Poco a poco él fue aprendiendo y los niños igual. Poco a poco ya van aprendiendo cómo las palabras se separan, cómo las palabras tienen un significado. Entonces aquí tenemos que reforzar la comprensión lectora de los alumnos,
favorecer la producción de pequeños textos que ellos comprenden, animar al alumno al hábito lector y escritor en su día a día, contribuir a su formación en el ámbito lingüístico, que es el vocabulario, estructuras gramaticales, orden de las palabras, identificar y reconocer textos lúdicos, cuentos y canciones que van a ser fundamentales para poder motivarlos, reforzar la entonación propia de los cuentos, así como el ritmo de las canciones, proponer situaciones que favorezcan la creatividad de los alumnos. Si te fijas aquí, como ya tienes una gama de herramientas, una gama de cosas que el niño ya es capaz de producir, de elaborar, lo que vas a hacer es producir con ellos, que ya llegaríamos, si nos vamos a las taxonomías, a las habilidades a desarrollar más elevadas, ¿no? Que él cree realmente canciones, cuentos, y que él pueda realmente decir, esto yo lo hice y esto es mío también, con ese sentido. Como actividades, vamos a partir de la lectura. El maestro tiene que ser un hábil lector con los niños, tiene que contar a los alumnos un cuento, además de reforzar la comprensión de los textos, con un énfasis en los cambios de voz, ritmo, tono, volumen y entonación. Recordemos que leer se tiene que convertir en una aventura divertida en el aula. No puede ser, el maestro contará a los alumnos. No, tiene que ser enfático, ¿no? El maestro contará a los alumnos un cuento. Y aquí muchos maestros de primero, mis respetos, de verdad que se convierten en unos de verdaderos cuentacuentos, que hasta uno se queda así con ganas de no irse cuando va a observar la clase, ¿no? Sí. Entonces de ahí pues el docente pasará a hacerles unas preguntas para asegurar la comprensión, conseguir que se impliquen en el cuento con el fin de que sientan totalmente predispuestos a su lectura. Es decir, de ahí pueden pasar a una lectura individual también, donde el niño pues ya va a ir leyendo las palabras que él ya conoce, que él ya estructura. Otra actividad es el uso de canciones. El maestro escribe en la pizarra la primera parte de una canción. Entre todos los niños pues pueden inventar de forma colectiva la canción, y así ya van a ir ellos, pues la primera parte que está escrita la leen, la segunda también la leen, pero ya estuvo escrita colaborativamente, y se la van aprendiendo y van conociendo la manera de cómo se escriben y cómo se pronuncian ciertas palabras. Y la última, que es como la producción libre de texto, es escribir a lo mejor un juego de preguntas personales, donde puedes preguntar al niño a dónde fue de vacaciones, que es la típica primera actividad después de regresar del periodo, ¿no? Bueno, ahí está. Es una pregunta personal donde el niño, pues, a criterio, como él pueda, como él quiera, va a escribir o va a relatar lo que pasó, y esa es una producción propia del alumno. Otro juego sería jugar a la mímica, que pasas a un alumno al frente, que hagan verbos, por ejemplo, trabajar la parte de verbos, y él haga como que está corriendo, un alumno dice correr, y ese alumno tiene que pasar al pizarrón a escribir lo que está haciendo en la mímica, ¿no? Y ahí vas generando un juego. La otra es escritura libre también, o invención de cuentos, que ahí también, o puede ser inventarlo de cero, o puede ser cambiarle el final, que también es una muy común, de que, a ver, vamos a cambiarle el final, en vez de que Caperucita, que llegó el leñador y la salvó, invéntale otro final. Y ya el niño, con sus propias palabras, él va a decir, no, pues que llegó Superman, o que llegó Spider-Man, ahora que está de moda por la película, ¿no? Y él va a poder hacer una invención propia, ¿no? Con un cambio. Y básicamente estos son tipos de actividades que le abonan a la producción. Sí, hay que hacer énfasis en que aquí todo es tratar de hacerlo lúdico, tratar de hacerlo dinámico, tratar de mantener motivados a los alumnos. ¿Por qué lo digo? Porque aquí en esta parte donde ya es sentarse a escribir, donde ya es hacerlo un poquito más académico, es donde a veces bajamos la guardia del dinamismo. Las primeras partes donde tenemos pues las tarjetas y el uso todo interactivo, lo hace un poquito más fácil que sea interactivo, que sea dinámico, pero ya a medida que nos vamos haciendo más académicos o más escolarizados, a que ya llegamos a escribir en el cuaderno o en cartulinas, pues ahí sí a veces pudiera costar más trabajo, pero depende mucho del maestro, pues de cómo el maestro actúa como un agente motivador de los estudiantes para estar siempre activos en ello. Y a lo mejor, por ejemplo, si ya entendimos esas primeras 3 etapas
y su carácter lúdico. En esta cuarta etapa lo que podríamos son retomar, por ejemplo, todas esas acciones que traía el Programa Nacional de Lectura y de Escritura, ¿no? Que van específicamente a la etapa de producción, y creo que ahí, si yo no sé, pues ya cómo cambiarle el cuento, cómo transformar textos, o sea, creo que ahí podríamos hacerlo más atractivo si unimos esos dos. De hecho, sí hay uno, por ejemplo, donde le pides a un niño que agarre un cuento del rincón y ya con el título los pones en círculo y van a ir cada uno contando una historia, y aunque no es escrita, es producción también de texto, ¿no? Entonces dices, yo agarré el lobo sentimental. Había una vez un lobo sentimental que por todo lloraba ahí en su casa, y se pasa al otro, y el otro trae Blancanieves. Entonces Blancanieves fue con el lobo y le preguntó, y así te vas con cada alumno y haces una historia completa. Eso también se puede migrar a 2 filas, también 2 filas, 2 rotafolios, y que los niños pongan una palabra cada quien para formar un cuento colectivo al frente. Esta también es otra actividad muy propia para la producción de textos, y ahí sí le abonas a la escritura. Y así hay muchas realmente, ¿no? Hay bastante, pero tiene que ser con fines a eso, a producir, a que se cree algo propio de un grupo propio del estudiante. Y con esto pues terminamos la exposición de las 4 etapas. Mi querido Edgar, muchas gracias por la invitación. Ya sabes que siempre es un gusto estar contigo en tu canal, y dejo ahí mis redes sociales y mi canal por si gustan apoyar a un servidor, se los agradecería muchísimo. No, gracias a ti, Andrés, de verdad, por estar aquí. Vayan a seguir a Andrés, las redes las están viendo en pantalla, maestros, en YouTube, en Face, en Instagram, pero pues vayan a Instagram y díganle que suba más cosas, porque luego ni se ve nada. Y de verdad, amigo, yo te quiero agradecer que te hayas tomado la molestia, porque para quienes no saben, es domingo, estamos grabando en domingo, de verdad, gracias, porque es un tema que me interesaba tratar y ya sabes que te reconozco como una persona muy capaz, así que vayan a suscribirse a su canal, maestro.